And very importantly, and I said it, Ukraine, ceasefire. Ukraine, ceasefire. Just agreed to a little while ago. Now we have to go to Russia and hopefully President Putin will agree to that also, and we can get this show on the road. We can get this horrible war where 2,000-3,000 soldiers a week, every week, 2,000, 3,000, 4,000 sometimes. I get the reports. And they're not American soldiers. They're Ukrainian and they're Russian. But people are being killed outside of that. People are being killed in the cities as things explode throughout the cities. And we want to get that war over with. So I think it's a very big, I think it's a big difference between the last visit you saw at the Oval Office and this. So that's a total ceasefire. Ukraine has agreed to it, and hopefully Russia will agree to it. We're going to meet with them later on today and tomorrow, and hopefully we'll be able to wipe out a deal. But I think the ceasefire is very important. If we can get Russia to do it, that'll be great. If we can't, we just keep going on and people are going to get killed. Lots of people. Buenos días, 8 de la mañana. Nos vamos acercando a la tregua en la guerra de Ucrania. Esta mañana tenemos novedad importante. Zakharova acaba de decir que la decisión sobre la tregua la va a tomar Rusia con carácter independiente, sin injerencias extranjeras. Rusia acaba de contestar, pero no a la tregua, sino a la toma de decisión alrededor de la tregua. Todo parece indicar que será el viernes en una conversación telefónica entre Putin y Donald Trump cuando se decida si se pone rumbo a una pausa, a una tregua de 30 días para iniciar lo que todo parece indicar un proceso de paz, un armisticio, un proceso de paz. Lo veremos. Ya ha aceptado Zelensky. Zelensky ha dado el primer paso para aceptar a lo que Occidente a estas horas dice que le ha pasado la patata caliente a Vladimir Putin, que ahora tiene que decidir entre hoy, mañana, la fotografía que quiere también tener de tregua Rusia en este entorno. Dice Occidente, Putin está ahora mismo ante una situación complicada a la hora de tener que decidir cuál es el camino de la tregua, cuál es la manera de llegar a la tregua. Le vamos a contar también enseguida cuáles son los puntos que cree Occidente que Putin no va a aceptar bajo ningún concepto. Pero llamada se espera el viernes entre Donald Trump y Vladimir Putin, una vez que Zelensky ha dado el ok, por lo que la fotografía se centra ahora aquí, en un Vladimir Putin que tiene que girarse y empezar el movimiento para hablar una posible paz en Ucrania, pero ya nos ha dicho Zakharova que se hará sin injerencias extranjeras y se hará sobre la base no de llegar a una tregua, algo que ya ha dicho Rusia que no quiere, sino de llegar a la resolución del conflicto y no de la guerra de Ucrania, sino más atrás, por lo que hemos llegado al punto clave. ¿Se puede alcanzar una tregua para empezar a negociar? O si, ojo, el viernes Putin en la llamada presumible con Donald Trump le dice que no quiere una tregua, que quiere una negociación para acabar con las bases del conflicto. Ojo, porque a partir de ahí lo que puede llegar por parte de Estados Unidos, lo que puede llegar por parte de Donald Trump es el aumento de las sanciones. Estamos ante el punto clave en el que se va a tener que decidir cuál es el rumbo, cuál es la posición, cuál es el camino que Rusia pone ahora mismo al proceso iniciado ayer por Estados Unidos, por Ucrania, y que deja a Putin ahora teniendo que decir si quiere una tregua de 30 días, que no sabemos si en el momento actual de la guerra es la mejor decisión para Vladimir Putin, cómo está la guerra, o dar un camino de dar un carpetazo y enfrentarse a un Donald Trump que en ese escenario ya ha dicho que ampliaría las sanciones. 8:04 de la mañana, Zelensky daba las gracias a Estados Unidos por la intermediación. Estamos más cerca de la paz. Pero se necesita Putin ahora. Escuchen a Zelensky. Хочу подякувати президенту Трампу за конструктивність у розмови наших команд. І сьогодні в розмові була пропозиція
саме американської сторони зробити перший крок одразу далі. І на 30 днів спробувати встановити повне припинення вогню. Не тільки щодо ракет, дронів і бомб, не тільки у Чорному морі, а також по всій лінії фронту. Україна сприймає цю пропозицію. Ми вважаємо це позитивним. Ми готові зробити такий крок. Сполучені Штати Америки мають переконати Росію зробити це. Тобто ми погоджуємось, і якщо русські погодяться, в той самий момент тиша запрацює. Важливим елементом розмови сьогодні є готовність Америки відновити оборонну допомогу Україні. 8:05 de la mañana es el tema fundamental, la mirada alrededor de una guerra de Ucrania que camina a una tregua, pero, ojo, hablando de emergencia ahora mismo a estas horas, Ursula von der Leyen, ojo porque Europa quiere contramedidas arancelarias. El mercado que estaba subiendo con fuerza, sube con menos fuerza el mercado americano en futuros porque está anunciando contramedidas arancelarias por valor de más de 25.000 millones a Estados Unidos y Europa. Vámonos a escuchar a von der Leyen en directo. They have brought prosperity and security to millions of people, and trade has created millions of good jobs on both sides of the Atlantic. As of this morning, the United States is applying a 25% tariff on imports of steel and aluminum. We deeply regret this measure. Tariffs are taxes. They are bad for business and worse for consumers. They are disrupting supply chains. They bring uncertainty for the economy. Jobs are at stake, prices up. Nobody needs that on both sides, neither in the European Union nor in the United States. The European Union must act to protect consumers and business. The countermeasures we take today are strong but proportionate. As the United States are applying tariffs worth $28 billion, we are responding with countermeasures. Aquí está la medida, lo están escuchando. Contramedidas arancelarias por valor de 28.000 millones de dólares, de 26.000 millones de euros. Europa reacciona imponiéndole aranceles. Lo está comentando en directo, lo están escuchando Ursula von der Leyen. Ojo a cómo reacciona el mercado en este entorno. Vamos a escuchar a von der Leyen en directo. We will always remain open to negotiations. We firmly believe that in a world fraught with geo-economic and political uncertainties, it is not in our common interest to burden our economies with such tariffs. We are ready to engage in a meaningful dialogue. I have entrusted Trade Commissioner Maroš Šefčovič to resume his talks to explore better solutions with the United States. Thank you very much, Madam President. Let me also start by echoing the sentiment of deep regret. 08, no, seguimos con Markovic, seguimos allí, pero quería decirles, ojo porque ya está la medida de von der Leyen, vamos a escuchar el detalle que está Europa diciendo ahora mismo del contragolpe contra Bruselas, vamos a escucharlo. On steel and aluminium particularly, we share some of the challenges, for instance, global overcapacities driven by non-market practices. And the EU here is clearly part of the solution, not the problem. Last month, during my visit to Washington to raise these points, it was indeed clear that the EU is not the problem, making today's measures even more unjustified. I argue to avoid the unnecessary burden of measures and countermeasures, but you need a partner for that. You need both hands to clap. The US administration has opted to pursue a harmful course of unjustified tariffs, leaving us with no choice but to respond, and that's exactly what we are doing. First, as of April, we will automatically reinstate our current suspended
rebalancing measures from 2018 and 2020, effectively targeting 4.5 billion euros worth of US goods exported to us. And second, the Commission is taking decisive steps towards the package of additional countermeasures applying to 18 billion euros of US exports to the EU. Over the next 2 weeks, we will consult with the key stakeholders to help us shape this new package. The objective is to counterbalance the increased trade value affected by the US tariffs while minimizing the impact. Está anunciando Europa las contramedidas arancelarias a Estados Unidos. 28.000 millones de dólares, 26.000 millones de euros. Está ahora mismo el comisario Šefčovič poniendo el dedo en la llaga sobre dónde, cómo y cómo va a golpear a Estados Unidos. Ojo, porque el 2 de abril entran las medidas arancelarias recíprocas. Ahí se van ya. Šefčovič y von der Leyen, lo han escuchado, una comparecencia rápida para poner encima de la mesa la posición de Canadá en Europa, las contramedidas. 8 y 11 de la mañana, miedo da la respuesta que pueda dar Trump alrededor del golpeo de medidas recíprocas, porque puede plantear que a los 28.000 millones de dólares que le pone Europa, le pone otros 28.000 millones de dólares por el lado de Estados Unidos. Von der Leyen da el paso, ha iniciado el camino para golpear también arancelariamente cuando, un pequeño detalle, es Europa la que más aranceles tiene a Estados Unidos. No al revés. Por ejemplo, en el sector automoción. Ojo al paso dado por Europa, que puede dejar a Europa en una situación muy complicada. Pero Europa quiere demostrarle a Trump que va fuerte, como está haciendo Canadá. No la diplomacia dura pero de guante blanco de México, sino que Europa tenía dos ejemplos, Canadá y México, ha decidido el camino de Canadá de una manera rápida. 28.000 millones. Bloomberg lo anunciaba hace unos minutos, la Unión Europea fija como objetivo 26.000 millones de euros, 28.000 millones de dólares en productos estadounidenses como represalia arancelaria. Ojo, porque lo que ha hecho durante este tiempo Donald Trump es elevar arancelariamente el movimiento de golpe. Me pones 28, te devuelvo 28. Me pones X, te devuelvo X. Con lo que todo parece indicar que hoy se puede esperar ya un movimiento de contramedida de Estados Unidos al anuncio realizado por Europa. Y ojo, porque el 2 de abril entran aranceles recíprocos. Si nos pusieran a Europa aranceles recíprocos, no por estos 26.000 millones, sino por la automoción, ojo, porque podemos estar acercándonos a un caos en un sector entero, que no podría sobrevivir con unos aranceles como los que Europa tiene puestos a Estados Unidos, si Estados Unidos se los pone a Europa. Es la noticia de la mañana. Europa contragolpea a Estados Unidos con aranceles de 26.000 millones de euros. Acabamos de escuchar a von der Leyen poniendo encima de la mesa que Europa no solo no se va a quedar parada, sino que va a contragolpear fuerte a Estados Unidos, fijando ya cuáles son los productos que van a ser golpeados. Ojo que Estados Unidos en este entorno siempre vuelve a contragolpear. 8 y 13 de la mañana estábamos contándoles, antes de que hablara von der Leyen, que el alto el fuego en Ucrania es ahora mismo la clave fundamental. ¿Se moverá Rusia hacia ello? Ucrania acepta el plan de alto el fuego negociado por Estados Unidos como parte del acuerdo de ayuda. Hay que ver a partir de ahora, ya le ha devuelto, por ejemplo, todo el capítulo alrededor de el acuerdo de inteligencia, de compartir información de inteligencia. Empezamos a caminar hacia un entorno donde ahora el punto clave está en Ucrania. Ya va reconstituyendo, ya va reconstruyendo las relaciones. Veremos si Rusia acepta tal cual una pausa, una tregua, un alto al fuego. En Europa, varias imágenes empiezan a aparecernos. El mundo, por ejemplo, fíjense, y luego veremos el país, pero miren el mundo. Putin armado y victorioso
y Trump en retirada en Europa. Los bálticos temen la tormenta perfecta rusa. Los vecinos de Rusia temen que Estados Unidos retire todos o parte de los 20.000 soldados que desplegó Europa Central con el inicio de la guerra, es decir, con la administración Biden. Putin armado y victorioso y Trump en retirada en Europa. Los bálticos temen la tormenta perfecta rusa. Miren cómo la opinión pública se va moviendo o se le va intentando entrar a la opinión pública alrededor de que estamos en un momento histórico en el que hay que rearmarse, que sería el elemento fundamental. Dice El País, ¿qué dicen los europeos? Dice El País, temen a Putin, desconfían de Trump y quieren crear un ejército común. Vamos caminando hacia una opinión pública que vaya aceptando el camino hacia un ejército, hacia un rearme europeo. Del no a la guerra al ahora se necesita defenderse, por si hay guerra. Ciudadanos de 5 países de Europa, de 5 países, responden en una encuesta a las preguntas esenciales tras un mes de tensión geopolítica. Conclusión de la encuesta para el diario El País. ¿Qué dicen los europeos? Temen a Putin, desconfían de Trump, quieren crear un ejército común. Bueno, y eso significa que también se quiere ir a un entorno de servicio militar obligatorio, que es lo que está planteando en este escenario el diario El País. Miren esto otro que está sucediendo en Alemania, donde se empieza a poner el foco en que cada vez más hay una parte de jóvenes que dicen esto no se está poniendo en el capítulo en el que yo pensaba. Nos han dicho que los ejércitos son fuerzas de paz, nos han dicho que los ejércitos son de ayuda humanitaria, nos han dicho que los ejércitos tienen que ir a ayudar, y ahora nos van diciendo que los ejércitos van a la guerra. El alto índice de abandono del ejército lleva a las fuerzas alemanas al punto de quiebre, dice Financial Times. Los efectivos de la Bundeswehr se están reduciendo en un momento en que Berlín se compromete a hacer más por la defensa europea, por lo que se necesita más opinión pública, cambiando su opinión. Se necesita más presión en la opinión pública, se necesita golpear la opinión pública para que empiece a aceptar que es necesario que tengamos héroes que estén en las Fuerzas Armadas, pero no para ir en misión de paz, sino para defender las fronteras, para defender la democracia, para defender nuestro sistema, para defender el bienestar social, XXX, etcétera, etcétera, etcétera. De tal manera que tenemos una fotografía clave alrededor de cómo esta mañana el punto está en que la opinión pública, viendo la que viene encima, empieza a intentar moverse por parte de las élites para que se acepte que hay que caminar a un rearme, que no es lo que ahora mismo se está aceptando por parte de la población, si ello conlleva volver al servicio militar obligatorio y pensar que estar en el ejército ya no es para una operación de paz, puede ser para entrar en un conflicto. Fíjense lo que está diciendo Financial Times, ese alto índice de abandono del ejército lleva ahora mismo a las fuerzas alemanas el alto índice de abandono del ejército alemán que lleva a sus fuerzas alemanas al punto de quiebre, dice Financial Times. Efectivos de la Bundeswehr que se estarían reduciendo en un momento en el que Berlín dice que quiere hacer lo contrario, hacer más por la defensa europea. Rutte apuntaba también ayer que hay que dar las gracias por el camino hacia la paz, pero seguía insistiendo en la importancia, hay que dar las gracias a Trump y a Estados Unidos, pero hay mucho que hacer todavía por delante. Escúchenle. Well, here I would side with President Trump. First of all, I want to really note the fact that thanks to him there has now been a breakthrough when it comes to Ukraine in terms of starting talks with both the Russians and the Ukrainians. That is important. Ahí está el camino hacia la tregua, uno de los elementos o el elemento fundamental de la mañana, que va perdiendo un poco de foco alrededor del movimiento que se va viendo con los aranceles, donde vamos viendo que Europa contragolpea, que Europa impacta, en este caso en la fotografía que le va dando
Estados Unidos arancelaria. Va a contestar, todo parece indicar a estas horas, va a contestar Estados Unidos y va a hacer daño. Europa ha contestado, lo hemos escuchado con von der Leyen, va a contestar Estados Unidos y cuidado con que amenaza con hacer daño. En Twitter, en X, Macron celebra los avances logrados durante las conversaciones entre Estados Unidos y Ucrania, celebradas hoy en Jeddah, en particular en lo que respecta a la idea de un posible alto el fuego de 30 días. La pelota está ahora claramente en el tejado de Rusia. Francia y los socios mantienen su compromiso con una paz sólida y duradera, respaldada por sólidas garantías de seguridad para Ucrania. Celebra Macron los avances logrados durante las conversaciones entre Estados Unidos. Ahora la pelota está en el tejado de Rusia. Rubio, Marco Rubio, que estaba en las negociaciones de Arabia Saudí con Zelensky, apuntaba a lo mismo. La pelota está en el tejado ruso. Escuchen a Marco Rubio. We'll take this offer now to the Russians, and we hope that they'll say yes, to peace. The ball is now in their court, and but again, the president's objective here is number one, above everything else. He wants the war to end, and I think today Ukraine has taken a concrete step in that regard. We hope the Russians will reciprocate. 8:20 de la mañana. La otra clave fundamental está alrededor de la tregua y China, que era uno de los primeros países que puso encima de la mesa esa opción de llegar a un plan que pudiera resolver el conflicto. Acaba de reaccionar China. Acaba de reaccionar China a la tregua. Ahí tienen a la portavoz hablando alrededor de esa tregua en Ucrania. Vámonos a Pekín. China stands ready to strengthen counterterrorism and security cooperation with Pakistan and jointly keep the region peaceful, secure and stable. 下一个问题。 Next one, please. 下午好，法新社提问。乌克兰 AFP. Ukraine said it's ready to. Bueno, no, esperen, vamos a volver porque le pregunta a AFP sobre Ucrania. Vamos a escucharlo. 30 days. What's your comment? We noted the relevant report. From day one of the outbreak of the Ukraine crisis, we have upheld the settlement of the crisis through dialogue and consultation. We have made every effort for that, and we hope that all parties involved can have early dialogue and consultation and find a solution that is lasting, just and sustainable. Next one. Ahí está la respuesta que da China alrededor de la fotografía de esa llegada a una posible tregua, apoyándola, como parece que no podía haber otra manera. Era el compañero de AFP y como ven prácticamente se ha acabado la rueda de prensa en Pekín, donde es el otro punto clave. ¿Cómo ve China desde la gradería lo que está sucediendo en el terreno de juego, pero apoyando ese movimiento de paz? Enseguida entramos en el mercado, pero tranquilos. Hay recuperación, no en Bitcoin, pero sí en la mayoría de los índices, aunque muy plano. Enseguida entramos en la otra cara del día, lo que está sucediendo alrededor del mercado. Antes, ojo, sobre todo para avanzar en